que vamos a estar, hoy es el último domingo que hablamos acerca de discipulado personal, y hemos dicho varias cosas, ya entre ellas el discípulo del Señor, hemos dicho que no es cualquier persona, ¿verdad? El discípulo del Señor, si yo pregunto acá, ¿quiénes son discípulos del Señor? Tendríamos que primero examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No es llegar y levantar la mano, el discípulo no es cualquier clase de persona. El Señor Jesús dijo, y entonces ustedes, dice, conocerán la verdad y serán así mis discípulos, ¿verdad? Llevarán fruto y serán así mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos. Entonces el Señor Jesús a sus discípulos los catalogó como una clase especial de gente. No son solo seguidores de Jesús, no son solo simpatizantes de Jesús. Jesús no anda buscando simpatizantes. Ya, Él no anda buscando gente que tenga buen testimonio de Él anda buscando discípulos. ¿Ya? Y el discípulo, dijimos entre otras cosas, conoce cosas que los demás no. Ya tiene conocimiento. Ya la Biblia, el Evangelio de Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Los discípulos del Señor son libres, no andan en esclavitud. El Señor Jesús vino para liberar, vino para salvar, vino para librarnos de mala conciencia. El discípulo del Señor no es alguien que está bajo conciencia de pecado, no es alguien que está recordando su pecado continuamente. El discípulo de Jesús es alguien que ha sido liberado del pecado. Ya es alguien que ha conocido la verdad y por esa verdad ha sido hecho libre, tiene conocimiento de la gracia de Dios, del amor que Dios le tiene. Entonces el discípulo del Señor conoce cosas que los demás no. Y esas cosas no están ocultas, ya no son cosas, nosotros, o sea, el cristianismo no es una religión mística, ¿verdad? Como que haya que descubrir algo que está oculto para los ojos de todos. No, esto está acá, está al acceso de toda la gente. Ustedes lo tienen en casa, ¿verdad? Pero hay que descubrirlo que está escrito para poder recibir libertad y poder ser un discípulo del Señor. Y vamos hoy día a tocar un tema que creo que es bastante importante que podamos profundizar. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos. La carta a los Hebreos capítulo 10. Y vamos a hablar que el discípulo es alguien que sabe alabar. Ya es alguien que conoce lo que es la alabanza. Y esto también nos va a servir como nexo para lo que vamos a enseñar el próximo mes también. Va a ser un puente. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene que ver, escudriñando en la Biblia acerca de la alabanza, de lo que significa la alabanza. La alabanza tiene mucho que ver con sacrificio y tiene mucho que ver con ofrenda. Ofrenda, sacrificio y alabanza son tres cosas que se mezclan en la Biblia. Podríamos decir que son tres manifestaciones de una misma cosa. Ya son las manifestaciones del carácter del Hijo de Dios. Y hoy día vamos a ver de dónde nace la ofrenda, de dónde nace la alabanza. ¿Qué significa que venimos aquí a alabar al Señor? Cuando tenemos los tiempos de adoración, de alabanza, ¿qué significan esos tiempos? ¿Significa solo cantar? ¿Significa solo una expresión de adoración? ¿Cuál es el fondo de todo esto? ¿De dónde nace? Ya vamos a ver que es algo muy profundo. Vamos a ver Hebreos capítulo 10 y vamos a leer del verso 1 al 10. Leamos todos juntos. Ya los que no tienen Biblia está proyectada ahí también los versículos. Así que vamos a leer 1, 2 y 3. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último.
Amén. Cuando hablamos de adoración, de alabanza, cuando hablamos de sacrificio, de ofrenda, ¿ya? ¿Cuál es nuestra referencia? ¿A quién podemos tratar de imitar cuando hablamos de alabanza, cuando hablamos de adoración? ¿Cierto? Aquí los que ministran alabanza han estado en congresos seguramente, han recibido enseñanza. ¿Y a quién se toma siempre en el Antiguo Testamento como referencia a la alabanza? A la adoración. ¿A quién se toma? Al rey David, ¿verdad? El rey David es un referente, incluso en este tiempo, para enseñar acerca de alabanza, acerca de adoración. ¿Y por qué? Porque el rey David entendía algo en ese tiempo, en su tiempo, sin conocer al Señor aún, sin que Jesús haya venido. El rey David entendía algo, ¿verdad? Que plasma en el Salmo 51, ¿cierto? Si usted lee ahí en el Salmo 51, versos 16 y 17, él dice algo que es muy profundo y que está muy... algo que nadie podía imaginar en ese tiempo. Y dice, fíjense, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, dice David. En ese tiempo la ley exigía ofrecer sacrificios, exigía ofrecer ofrenda, ya ofrenda de animales, ofrenda de sacrificio, ofrenda de pan, ¿cierto? Los primeros frutos, todo eso era parte de la ofrenda. Pero David está diciendo, tú no quieres sacrificios que yo sí te podría dar. ¿Qué dice? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, dice David, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea que David entendía que el sacrificio no era solo el animal que él iba a entregar, que ese animal debía ser la expresión de un quebrantamiento del corazón. O sea, nadie entendía eso en ese tiempo. La gente pensaba que solo era traer un cordero, que solo era llevar el sacrificio, que solo era el pan que estaban llevando, la harina con aceite, que era el elemento de la ofrenda. Pero David dice, la ofrenda no es solo eso, ¿verdad? Por eso dice, no quieres sacrificio. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? El espíritu quebrantado. Entonces David dijo, esto es más que solo ofrecer algo. Esto es más que solo sacrificar un animal. Esto es algo más profundo, es una expresión de mi propia vida delante de Dios. Entonces David entendió algo que nosotros debemos entender esta mañana y que si lo logramos captar va a transformar nuestra forma de adorar, va a transformar nuestra forma de presentarnos delante del Señor. ¿Quién fue el primero que ofreció ofrenda? Si nos vamos a la palabra ofrenda, ¿quién fue el primero que deseó ofrendar? ¿Quién fue el primero que quiso ofrendar? Hay hartas nombres, ¿no es cierto? Abel suena fuerte por ahí. Sí, tiene algo que ver. El primero que quiso dar ofrenda, amados, es el Hijo de Dios. Jesús fue el primero que deseó dar ofrenda. Antes que todo existiera, antes que nada existiera en este mundo, antes que todo fuera creado, el Hijo deseó dar una ofrenda. El Hijo quiso presentar una ofrenda delante del Padre. Vamos a Filipenses capítulo 2. Y vamos a mirar ese pasaje que es muy conocido por nosotros, pero que lo vamos a revisar una vez más. Dice, vamos a leer del verso 5, Filipenses 2, del 5 al 8. Todos juntos leamos y dice 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, dice que el sentir del Hijo de Dios, el apóstol Pablo está diciendo, haya ustedes en este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, está hablando antes de su encarnación, está hablando de Jesús antes de su nacimiento, antes que cualquier cosa fuera creada, está hablando de Cristo en la eternidad. Jesús en la eternidad tuvo un sentir. ¿Y cuál fue este sentir? Dice el verso capítulo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él no estableció su igualdad con Dios como algo a que sacarle ventaja.
Él no estimó eso como ganancia, sino que prefirió despojarse a sí mismo, dice. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué es lo que es esto? ¿Por qué deseó despojarse a sí mismo? Los que tengan revisión, nueva versión internacional, la NBI dice, se rebajó voluntariamente. O sea, el Hijo de Dios se rebajó voluntariamente. Para nosotros es re complicado rebajarnos voluntariamente, ¿verdad? Todos nosotros queremos seguir subiendo. En el trabajo donde usted está quiere seguir ascendiendo. No, a nadie se rebaja voluntariamente, ¿verdad? Es como contrasentido, va en contra de nuestra propia naturaleza. Rebajarse voluntariamente, ¿qué locura es esa? ¿Verdad? Pero dice, el Hijo se rebajó voluntariamente. La revisión, Dios habla hoy, dice, renunció a lo que era suyo. O sea, lo que le pertenecía al Hijo de Dios, la herencia que Dios le estaba dando en el cielo, toda su gloria, dice, él deseó renunciar a eso. Él quiso despojarse, se rebajó para no tomarlo. ¿Pero por qué? Porque deseaba dar una ofrenda a Dios. Porque él no quiso solo recibir de Dios, sino que deseó, tuvo el sentir de exaltar al Padre primeramente. El Hijo tuvo el sentir de antes de él recibir la gloria, darle él primero la gloria a su Padre. De él entregarle la gloria a su Padre antes de recibirla a él. Y este fue el sentir que el Hijo de Dios tuvo en la eternidad. Que tuvo antes de cualquier cosa fuera creada. Este fue el sentir que dio lugar a todas las cosas. La creación completa es por causa de esto, amados. Ya las galaxias, el universo, todo está conformado para cumplir el deseo del Hijo de Dios de exaltar al Padre. Ya, la respuesta del Padre a la petición del Hijo, al sentir de este Hijo, ¿qué fue? La creación. La creación está pensada, está creada. ¿Por qué causa? Para permitir que el Hijo de Dios viniera a ofrecer su sacrificio. ¿Ya? ¿Por qué estamos nosotros creados? ¿Por qué fue creado el hombre? ¿Ya? Estamos filosóficos esta mañana. El hombre, ¿por qué fue creado el hombre, amados? ¿Por qué estamos acá? ¿Se ha preguntado usted alguna vez o no? ¿Qué hago aquí? Esto es las preguntas, ¿cómo se llama eso? Existenciales del hombre. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? Porque todos nosotros nacimos y no se nos dio ningún manual de instrucciones, ¿verdad? No se nos explicó qué hacíamos en este lugar. ¿Qué hace aquí el hombre? ¿Por qué está acá? ¿Qué es todo esto? El hombre fue creado para permitir que el Hijo de Dios viniera a dar su ofrenda. El único propósito del hombre para ser creado es que el Hijo de Dios viniera a ofrendar al Señor, que viniera a ofrecerse a sí mismo como ofrenda y como sacrificio. Esto es muy profundo de poder entender. El Hijo desea exaltar la gloria de su Padre. ¿Ya? El deseo del Hijo de Dios en la eternidad es exaltar al Padre, es que todos puedan ver cuán grande es su Padre, ¿verdad? Y él cuando estuvo acá, los 33 años que estuvo pisando esta tierra, él predicó de cuán grande era su Padre, de cuán grande era Dios. Fíjense cuán grande es este Dios que me va a levantar a mí y a ustedes de entre los muertos. Cuán grande es este Dios. Entonces, el Hijo quiso rebajarse, dice el capítulo de Filipenses. Quiso rebajarse a una posición de humillación, a una posición de dependencia del Padre. Él quiso quedar en un estado donde solo el Padre pudiera levantarlo. El Hijo es el primogénito de los muertos. A él se le ocurrió la muerte. Él fue el primero que deseó morir. Fíjense, la muerte, amados. La muerte no se le ocurrió a alguien malo. La muerte se le ocurrió al Hijo de Dios. Es idea de Él. Por eso la Escritura dice ahí en Colosenses, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es la razón de la muerte. A Él se le ocurrió venir a morir para que el Padre lo levantara y todos dieran gloria al Padre. Que todos se dieran cuenta que el Padre era más grande que Él. Que Él, al recibir la gloria del cielo, el Padre no quedara opacado por esa gloria, ¿verdad? Ese fue el sentir, el deseo del Hijo de Dios. El sacrificio. Sacrificio quiere, vamos a definir un poco las palabras. Ofrenda quiere decir llevar algo,
Ya quiere decir presentar algo para honrar. Ya, eso es ofrenda, es presentar cualquier cosa, no está diciendo algo específico. Ofrenda, la palabra ofrenda significa presentar algo para honrar a aquel a quien se lo estoy presentando. Y sacrificio quiere decir muerte. Sacrificio implica la palabra muerte, muerte de alguien. ¿Ya? Muerte, sacrificio es muerte. Y el Hijo deseó exaltar a su Padre por medio de su propia muerte. Ya, la muerte del Hijo de Dios, ¿cuál es el propósito que tiene? Es exaltar la gloria del Padre. Ya, mostrar cuán grande es el Padre. Fíjense, todo lo que existe es para su gloria. Efesios capítulo 1, si vamos al verso 12, dice que nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria. ¿Por qué está hecho el hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué está creado todo lo que está creado? ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Para alabanza de su gloria. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Verdad? Todo anuncia su gloria. Todo es por causa de su gloria. Todo lo que existe es para permitir que el Hijo venga a exaltar al Padre. Que el Hijo venga a mostrar al Padre. El Hijo es el sacrificio, ¿verdad? Que Él mismo quiso dar voluntariamente al Padre. Entonces el Padre le da el mandato al Hijo de morir. En Juan 10, 18, están pasando todos los versos por ahí. No tenemos el tiempo para leerlos todos, pero están pasando para que usted los vea proyectados. El mismo Señor Jesús dice, este mandamiento recibí de mi Padre, que yo ponga mi vida y que la vuelva a tomar. El entregar su vida fue el mandato del Padre hacia el Hijo. Entonces el Hijo tuvo este deseo y el Padre le entrega el mandamiento. Crea todas las cosas para hacer posible la ofrenda de su Hijo. Sacrificio, ¿qué significa? Sacrificio entonces no es solo presentar algo, sacrificio significa entrega. Diga conmigo, entrega. Diga conmigo, sumisión. Y diga conmigo, dependencia. Estas tres cosas resumen lo que significa ofrenda. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiso hacer el Señor Jesús? Quiso ponerse primero en una posición de entrega. Él quiso entregar al Padre la gloria. Él quiso entregar. Fíjense cuál es la actitud acá. Fíjense cuál es el sentir. Es todo lo contrario a lo que nosotros llamamos egoísmo. Es entregar de mí mismo, es darle la gloria a otro. ¿Ya? Es entregar de mí mismo, entregar a otro. Es una posición de sumisión. El Hijo quiso presentarse en sumisión al Padre o en obediencia al Padre. Quiso obedecer. La Biblia dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces el deseo de Jesús fue ponerse en posición de sumisión. En el culto de la mañana, Pastor Marco decía, si somos llamados por Dios no podemos vivir como queramos, porque el llamado por Dios queda en posición de sumisión a Dios. Eso significa que yo voy a vivir mi vida no como yo pienso que hay que vivirla, sino como Él dice que hay que vivirla. En la posición de sumisión, y el primer sumiso fue el mismo Hijo de Dios, que quiso ponerse en esa sumisión y en posición de dependencia. Dependencia significa que soy totalmente dependiente de... Ponerse en dependencia a Dios significa que yo no me valgo por las mías. Significa que si Él no me ayuda, entonces estoy muerto. ¿Verdad? La Biblia dice que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si usted revisa todos los pasajes en el libro de los Hechos que hablan de la resurrección, dice, y Dios levantó a Cristo de entre los muertos. No se levantó Él solo. El Hijo quiso experimentar la muerte para ponerse en dependencia. O sea, si el Padre no lo levantaba de la tumba, Él no se podía levantar solo. Él quedaba perdido, muerto. Por eso dice, y Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso dice que Cristo oraba, ¿verdad? Hebreos 5:7 dice, en los días de su carne, Cristo ofrecía ruegos con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces el Hijo se puso en una posición de dependencia absoluta a su Padre. Eso es la ofrenda.
Eso es el sacrificio, ese es el centro del sacrificio. El sacrificio, la ofrenda y la alabanza están manifestando el carácter de Jesús. Están mostrando qué es el sentir de Jesús. La propia personalidad del Hijo de Dios es reflejada en el sacrificio, es reflejada en la ofrenda, es reflejada en la alabanza. Ya, esto es muy importante que podamos captarlo, ¿verdad? ¿Y cuál es la ofrenda? Si pensamos, ¿cuál es la ofrenda o el sacrificio que el Hijo quiso dar? ¿Qué venía Él a entregar? ¿Verdad? Porque ofrenda dijimos que era entregar algo, ¿verdad? ¿Cuál fue la ofrenda que el Hijo quiso dar a su Padre? Su propio cuerpo. Dígale al hermano que está al lado para que no se quede dormido, dígale: la ofrenda del Hijo de Dios es su propio cuerpo. Dígaselo como que se lo está enseñando, así como que descubrió una revelación y usted le dice: la ofrenda del Hijo de Dios es su cuerpo. Dígaselo de nuevo. La ofrenda del Hijo es su cuerpo de carne. Efesios 5, verso 2. Efesios capítulo 5, verso 2. Dice, leamos todos juntos este verso, por favor, bien fuerte. Dice, 1, 2, 3. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, la muerte de Cristo, amados, la muerte de Cristo es primeramente una ofrenda y un sacrificio ¿a quién? A Dios. Es una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora ponga atención, porque este sacrificio que el Hijo quiso dar al Padre también sirvió para nuestra salvación. Y esto es algo tremendo que hay que entender acá. O sea, fíjense lo que hace el Padre. Quiero que no hay que hacer para que me pongan más atención, porque esto realmente hay que comprenderlo bien. O sea, para el Hijo tuvo el deseo de sacrificarse ante el Padre, tuvo el deseo de ofrendar su propio cuerpo, de morir para exaltar la gloria del Padre. Entonces el Padre, ¿qué hace? Crea al hombre. ¿Por qué? Porque es necesario que el Hijo entre en una debilidad, en un estado de debilidad tan profundo, ¿verdad? Que sea aún menor que los ángeles. El hombre fue creado para que el Hijo pudiera venir, y el hombre es creado en debilidad. La carne es muy débil, amados. ¿Sabían ustedes? Yo creo que ya se han dado cuenta con los años que vivió en la tierra, ¿verdad? La carne es muy débil. El propio Señor Jesús dijo, cuando veía a sus discípulos, les decía, oremos un rato, Él se iba a orar y después estaban durmiendo. El Señor dijo, los retó y después dijo, pero saben que los entiendo, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es extremadamente débil. La carne es, podríamos decir, entre todos los seres espirituales, es la de mayor debilidad. ¿Y por qué es tan débil? Porque el Hijo de Dios quiso presentarse lo más débil posible ante su Padre. Se despojó a sí mismo de toda gloria para presentarse en una debilidad extrema. Y por eso Dios creó la carne. Dios creó al hombre para eso. Y el hombre fue creado en la mayor debilidad. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea débil, pero ahora, y esto es lo tremendo de Dios, que Dios no dejó al hombre desamparado. Que Dios, cuando crea al hombre, lo crea, podríamos decir así, con un seguro de vida. Ya, cuando usted tiene algo muy valioso y que es muy frágil, ¿usted qué hace? Lo asegura, para que eso no se vaya a perder. Entonces, el Padre le dijo, yo creo al hombre, pero el hombre no se va a perder. El hombre es muy débil, pero el hombre no se va a perder. Cualquier error del hombre, cualquier pecado del hombre va a ser cargado por el mismo Hijo. Esto es algo tremendo. Esto es algo que hay que entenderlo muy profundamente. Fíjense, el hombre en su creación, cuando es creado, Dios dispone de antemano que si ese hombre llegara a pecar, si ese hombre llegara a desviarse, si ese hombre llegara a escoger la muerte, la maldición de ese hombre iba a ser cargada por su propio Hijo. Ese es el amor de Dios, dice la Biblia.
Eso es Juan 3:16, que todos sabemos bien. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, que permitió que su propio Hijo llevara la maldición de ese hombre, llevara la muerte de ese hombre. Entonces esto es algo espectacular. Dios le añadió al Hijo la misión de, en cualquier caso, cualquier pecado del hombre, Él lo llevara sobre su espalda. Y el sacrificio que el Hijo iba a entregar resultara también para nuestra salvación. Y eso es tremendo. Si no fuera por eso, nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el hombre murió, porque el hombre escogió la muerte, porque Adán, el primer hombre a quien Dios le sopló espíritu, murió. Pero no iba a morir Adán. ¿Quién iba a morir? El Hijo de Dios. Él iba a cargar su pecado. Él iba a cargar su maldición. Amado, el hombre está creado para ir al cielo con Dios, sea cual sean las circunstancias. El Hijo está creado para recibir el amor de Dios. El Hijo no está pensado, o sea, Dios nunca pensó que el hombre podría ir al infierno alguna vez. El infierno, dice la Biblia, está creado, está formado para el diablo y sus ángeles, nunca para el hombre. El hombre tiene derecho a la salvación. Por la propia voluntad de Dios. Dios desea que el hombre sea salvo. Pero ¿qué está haciendo el hombre ahora? Es tanta la insensatez que el hombre prefiere el infierno. Que el hombre prefiere el infierno antes del cielo, cuando el cielo no le cuesta absolutamente nada. No hay algo que haya que pagar. Algunos dicen hay que pagar el precio para ser cristiano. ¿Qué precio? El precio lo pagó el Señor. Él pagó todo el precio. Las puertas del reino de los cielos están abiertas. El Señor Jesús se puso de pie, dice el último día de la fiesta, y dijo: el que quiera venga y beba gratuitamente del agua de la vida, dice Apocalipsis. Venga y beba gratuitamente. Las puertas del reino están abiertas al hombre. Están abiertas, pero algún día se han de cerrar. Y por eso la iglesia anuncia el evangelio. Evangelio es buena noticia. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que las puertas están abiertas para que entre, para que obtenga salvación, para que obtenga redención gratuitamente. ¿Por qué? Porque Dios quiso que toda maldición fuera cargada por su Hijo. Que todo pecado, que cuando ustedes pecaran, Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? Que cuando ustedes pequen, no es la idea que ustedes pequen, ¿verdad? No les estoy diciendo vayan aquí y salgan a pecar, porque eso les va a hacer mal. Pero cuando ustedes pequen, ¿cuál es la idea de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ese pecado no quede con ustedes. Que ustedes no sean castigados por ese pecado. Que ese pecado vaya a las espaldas de Cristo y que Cristo sea castigado por ese pecado. El castigo de Dios, la ira de Dios se manifestó sobre la cruz. Cayó sobre el Hijo de Dios para librarnos a nosotros de esa ira. Eso es la gracia de Dios, amado. Esa gracia nos libra de cualquier conciencia de pecado. Usted puede librarse del pecado en un momento. No necesita darse de latigazos en la espalda. No necesita de nada. Usted con una oración echa su pecado sobre la cruz del Calvario. Esa es la gracia de Dios. Y si usted es muy moralista, no le va a entrar esta palabra. Si usted se cree muy perfecto, usted mismo, esta palabra no haya cabida en usted. Pasó con los fariseos. Los fariseos decían: no puede ser esto, porque nosotros nos hemos esforzado por seguir a Dios. Y no puedes venir aquí, Jesús, a decirnos que esto es gratis para todos. Jesús les dijo: de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Que aún los más pecadores van delante de ustedes al reino del cielo. De cierto te digo, le dijo al ladrón que estaba crucificado junto a él, malo como él solo, por eso lo estaban crucificando. Y cuando lo crucificaron, él no dijo: qué injusticia que estoy aquí crucificado. Él dijo: nos merecemos esto. Y para estar crucificado, sintiendo el dolor de los clavos y decir me merezco esto, es porque fue harto malo.
Y a ese hombre tan malo que todos nosotros podríamos juzgar y mandarlo al infierno en un momento, ese hombre, imagínense lo más malo que un hombre puede ser. Era ese hombre que estaba crucificado junto a la cruz del Señor. Y él dijo una sola cosa: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le preguntó nada más. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es rescatar al hombre. La voluntad de Dios es salvar al hombre. No es que el hombre se condene, es liberarlo del pecado, es liberarlo de la muerte. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso es esto! Esto es el evangelio del reino de Dios. O sea, amado, no hay pecado que pueda matarte. Tú lo puedes echar a la cruz del Calvario hoy. Si has venido cargado por el pecado, tú puedes echarlo a la cruz del Calvario hoy. Eso es el arrepentimiento, es echar nuestro pecado sobre la cruz para que lo lleve Cristo en su cuerpo. El sacrificio de su cuerpo sirvió para limpiar nuestro pecado. Fíjense, hay que entender el sacrificio para poder alabar. Hay que entender que el cuerpo de Cristo fue el sacrificio eterno. Este sacrificio se anunció. Fue anunciado durante todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? En nuestra Biblia es el anuncio del sacrificio de Jesús. El primero que sacrificó un animal, ¿quién fue? Ahora sí. Abel. ¿Verdad? Abel dice que estaba Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, los primeros dos, porque tuvieron más. Y dice que Abel captó el sacrificio de sangre y ofreció de las primicias de sus ganados, ¿no es cierto? Él ofreció lo mejor delante de Dios. Y ofreció un animal y lo mató para ofrecérselo a Dios. Pero ¿por qué a Dios le agradó que le mataran un animal? Los animalistas aquí se espantan. ¿Qué culpa tiene el animal ahí de...? Porque ese animal estaba anunciando el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Por qué le decimos Cordero de Dios a Jesús? Ya no hace falta llamarle Cordero. Cordero era el símbolo, la figura. ¿Ya? Entonces cuando oremos nosotros no le digamos Cordero de Dios. Ya lo conocemos tal como Él es. En el Antiguo Testamento Él era el Cordero. Se manifestaba en la figura de un cordero que se mataba, que se inmolaba en sacrificio. Entonces, todos los sacrificios de sangre anuncian el sacrificio del Hijo de Dios, el que había de venir a presentar su ofrenda. Ya, si ustedes leen el Levítico, hay sacrificio hasta llegan a chorrear de la Biblia sangre por los sacrificios que hay ahí. Tremendos, muchos sacrificios. Vean ustedes la dedicación del templo. Cuando se edifica el templo y traen, ¿no es cierto?, los sacrificios cada una de las tribus. Cientos de animales. Cada una de las tribus, muertos, sacrificados ahí. Fue una chorrera de sangre, pero increíble. ¿A quién le da asco la sangre a alguno acá o no? Hay algunos que se desmayan cuando ven sangre. Ahí no hubieran podido vivir en ese tiempo. Pero ¿por qué tanto derramamiento de sangre? Se estaba anunciando la venida de Cristo. Se estaba anunciando ese sacrificio. Y ahora fíjense, pongan atención. ¿Cuál fue el problema de los antiguos? Que ellos no entendieron el sacrificio. Que ellos pensaron que el sacrificio solo era el animal. No sabían qué estaban anunciando. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a ofrecer el sacrificio y la ofrenda, empezaron a ofrecerla así como por obligación. Decían, ¿sabéis que me equivoqué? Quebré la ley, le decía el esposo a la esposa. Y la esposa le decía, pucha, pero si sabéis que no, con suerte llegamos a fin de mes y otra oveja más. Habíamos invitado a nuestros amigos a un asado y ahora no vamos a poder invitarlo porque vamos a tener que ofrecer la oveja en el sacrificio. Entonces le empezó a hacer carga a la ofrenda. Pero tenían que hacerlo, era la ley. El que quebraba la ley tenía que llevar un cordero al sacerdote. Y entonces ahí llevaban el cordero, ¿no es cierto? Entonces después miraban toda su manada y decían, ¿sabéis por qué? ¿Por qué no le lleváis ese mejor si al final se va a quemar igual?
ese cojito que le falta un ojo, ya ese mejor, es que ese es más barato, ¿cierto? Los otros se pueden vender más caros, pero ya, si total, ¿qué importa, no es cierto? Que le llevemos el más lindo o el más feo. Si total se va a quemar igual, si se quemaba. Se quemaba y la espaldilla quedaba para el sacerdote. Pero la espaldilla es la misma del tuerto que está bueno. Entonces empezaron a llevarle lo malito. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que la ofrenda representaba el sentir que el Hijo había tenido en la eternidad. No tenían idea de eso. Ellos pensaban que la ofrenda era llevar un animal. Solo eso pensaban ellos. Entonces, como pensaban así, llevaban al malito. Y el sacerdote lo recibía y le decía, oh, bien charcha este cordero que estáis trayendo. Y él le decía, el mejor que tengo, imagínate lo otro. Y el sacerdote ya tenía que recibir y lo ofrendaba. Entonces llegó un momento en que Dios dijo, ya paren esta cuestión. ¿Saben qué? Sus ofrendas me tienen hastiado. Sus ofrendas no las puedo sufrir. Lean el capítulo 1 del libro de Isaías. Dios dice, me tienen hastiado. Sus reuniones, sus lunas nuevas, sus días de reposo, sus ofrendas, todo me tiene más arriba que la coronilla. Estoy harto, hastiado, no los puedo sufrir. Vienen a honrarme y cuando veo esa reunión no puedo sufrir esa reunión. ¿Por qué? Porque venían a entregar ofrenda por obligación. No era la entrega. ¿Qué quería Dios con su pueblo santo? Quería reproducir en ellos el sentir que hubo en Cristo Jesús antes de la eternidad. Quería que ellos mostraran cuál era ese sentir de entrega, de sumisión y de dependencia delante de Él. Eso esperaba Dios. Por eso Dios les dijo, entréguenmelo mejor. De todo lo que ustedes tengan, lo mejor, entréguenmelo. Dios siempre pidió lo primero de todas las cosas, lo primero de tus cosechas, lo primero de lo que sigue, lo primero, dámelo a mí. Cuando el pueblo de Israel entró a tomar posesión de la tierra con Josué, la primera ciudad que tomaron fue Jericó. La primera ciudad que tomaron. Y Dios dijo, todo el oro y toda la plata de Jericó es para mí. Toda. Después pueden tomar de las otras, pero la primera ciudad, todo el oro y la plata de Jericó es para mí. Y hubo un personaje llamado Acán que tomó de ese oro. Y dijo, total es tanto, un poquito, ¿qué va a hacer? Y se quedó con un poquito de ese oro y dice que de ahí en adelante el pueblo no ganó ninguna batalla. O sea, después venía una ciudad que se llamaba Jai, chiquitita, mandaron unos pocos para allá y perdieron. O sea, fue como a él le ganó a Brasil y después perder con Japón. Conquistaron Jericó, que era la ciudad más grande que había, amurallada, impenetrable, y después perdieron con un pueblito. Y Dios les enseñó, con la ofrenda no se juega. ¿Cuándo fue la única vez que Jesús se enojó hasta el extremo? ¿Ha visto usted a Jesús enojado, no? ¿Lo ha visto enojado, no? Si no lo ha visto enojado, tiene que leer la Biblia. Ahí lo va a ver enojado un par de veces. Y cuando más se enojó Jesús, ¿cuál fue el día de furia de Jesús? ¿Ha visto esa película, El Día de Furia? Buena. Jesús, el día de furia de Jesús, fue cuando miró que estaban ofrendando de mala manera. ¿Por qué? Porque ofrendaban sin entender la ofrenda. Porque pensaban que la ofrenda era solo dar algo. Pensaban que se centraba en el objeto. Por eso el texto que leímos, y volvamos a leerlo ahí, Hebreos capítulo 10. Y vamos a volver al texto que leímos primero. Hebreos capítulo 10 dice, el verso 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿qué es lo que dice el Hijo de Dios cuando está entrando en el mundo? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad.
Cuando entra el Hijo de Dios, Él dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora viene, dijo Jesús, el verdadero sacrificio. Ahora todos entenderán qué significa el sacrificio. Ahora todos van a poder ver lo que significa la ofrenda, el sacrificio y la alabanza. Esto es en la entrega de mi propio cuerpo. Pero ¿qué pasa con nosotros ahora? Que nosotros vemos el cuerpo de Cristo que fue crucificado y aún así no lo entendemos. Y volvemos al pecado de los antiguos. ¿Usted piensa que cuando se pasa la ofrenda aquí es solo dar dinero? No es dar dinero, amados. Muchos de ustedes han dado dinero, pero nunca han ofrendado. ¿Cuál es la ofrenda que Dios quiere? Su entrega, su sumisión, su dependencia, el corazón entregado y derramado ante Él. El sentir del Hijo de Dios. Ese sentir Él lo quiere reproducir en usted hoy. Eso es la ofrenda. Por eso la ofrenda no se trata de dinero. No se trata de más o de menos plata. Jesús se puso una vez en el banco de la ofrenda. Cuando estaban echando toda la ofrenda, se puso al lado a mirar. Y estaba mirando la cantidad que echaban. Este Jesús hacía cosas terribles. ¿Cierto? Que a uno le pondría nervioso si uno va y alguien está mirando cuánto está echando. Eso generalmente no se hace. Eso que por educación. Jesús le faltaba la educación algunas veces y se ponía ahí a ver la ofrenda. Y se ponía y veía cuánto echaban, todos. Y vio una viuda que vino y dice, echó 2 blancas. O sea, es como si alguien viniera aquí y echara 2 pesos de esos pesos ordinarios de aluminio que hay. Viniera y echara 2 moneditas de sí. Y Jesús dijo, paren la ofrenda aquí, quiero enseñar algo. Y tomó a sus discípulos y les dijo, esa viuda acaba de echar 2 blancas. Es lo menos que he visto que han echado en toda la tarde. Antes de ella vinieron los maestros de la ley, vinieron hombres acomodados y echaron mucho. Pero dijo, pero hay una diferencia entre la ofrenda de esta y la ofrenda de ellos, que ellos echaron de lo que les sobraba, mas esta mujer echó todo su sustento. O sea, esa mujer no tenía nada más que 2 blancas. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Esto sí es ofrenda. Porque ofrenda es entregarse. Ofrenda es reconocer, es sumisión, es dependencia. ¿Verdad? No es echar de lo que sobra. No es echar del resto, ¿verdad? No es dedicarle a Dios el tiempo que me sobra. No es ocupar el tiempo en todas mis cosas y si me sobra algún poquito, se lo dedico al Señor. Eso no es ofrenda, ¿verdad? No es gastar para todo lo mío y el restito que queda, o si es que me sobra, se lo doy al Señor, ¿verdad? No es gastar mis fuerzas en mi propia vida y si me queda un restito de fuerza, dársela al Señor. Eso es lo contrario del sentir del Hijo. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? No le importó su propia condición, se entregó a sí mismo. Y la Escritura dice que Él quiere formar de nosotros a su Hijo Jesús. Entonces, amado, la ofrenda, la alabanza, cuando usted viene a alabar a Dios, cuando venimos aquí y levantamos nuestras manos delante de Dios, ¿es cantar? ¿Es solamente cantar? ¿Es la afinación de nuestra voz lo que va a agradar a Dios? Amados, nosotros podemos alabar a Dios aquí, exaltarlo y estarlo desagradando si la actitud del corazón no es acorde con nuestra canción. El Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amados, la alabanza, cuando usted viene a alabar a Dios acá, cuando tenemos los tiempos de alabanza, en nuestro corazón entregado, derramado delante de Dios. En nosotros diciéndole, Señor, aquí estoy, soy el sacrificio, soy la ofrenda. Vamos a terminar con unos versos. Primero Romanos 12:1, que no puede faltar este versículo si estamos hablando de ofrenda y de sacrificio.
Y fíjense que sus propios pensamientos son sacrificio para Dios. ¿Y qué dice Romanos 12:1? Así que, hermano, os ruego todos juntos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el sacrificio que Dios recibe? Nuestro propio cuerpo entregado en sacrificio. Presenten sus cuerpos, los miembros de sus cuerpos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es su verdadero culto. Ese es su culto racional, la entrega que ustedes hacen, ¿verdad? De su propia vida, de su propio cuerpo. Dice, renovaos, el verso 2, renovaos por la renovación de vuestro entendimiento. Sus pensamientos son ofrenda a Dios, son sacrificio a Dios. El servicio que ustedes hacen es sacrificio a Dios. Filipenses 2:17, vamos a leer. Y Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. El sacrificio y servicio de vuestra fe. Cuando ustedes sirven a Dios, eso es para Dios sacrificio. Él ve ahí que se le está ofreciendo ofrenda, que se le está ofreciendo sacrificio, que se le está ofreciendo alabanza en el servicio santo. Cualquier cosa que usted haga, usted ofrézcala como sacrificio delante de Dios. Todo, cualquier cosa que se haga en el reino, desde el que enseña, desde el que predica, desde el que aconseja, desde aquel que anima a su hermano, desde aquel que abre su hogar para que se haga un culto ahí, desde aquel que, etcétera, todo el trabajo en el reino de Dios, todo el trabajo en el reino de Dios, Dios lo está recibiendo como sacrificio. Es el sacrificio que me están presentando, es la ofrenda, el servicio de su fe. Cualquier cosa, amado. Hasta el que nosotros podemos pensar que es mínimo. El que arregla los micrófonos. Hay gente que sirve en todo esto. Hay gente que encera el piso en el que usted está parado ahora. Hay gente que limpia el baño al que usted va. Hay gente que hace ese servicio a Dios. No se lo hace a hombres, se lo hace a Dios. Y Dios está diciendo, eso es sacrificio. Eso es ofrenda. Eso es lo que me están presentando mis santos. Pero si lo hacemos como por obligación y el corazón anda lejos, entonces es una ofensa a Dios. Entonces no piense que eso es sacrificio y no piense que eso es ofrenda. Fíjense, la ofrenda también es sacrificio a Dios. Vámonos al 4:18 de Filipenses. Ahí Pablo está hablando de una ofrenda que él recibió, ofrenda en dinero, de las iglesias, de varias iglesias que le ofrendaron. Y él, ¿qué es lo que dice? Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Verdad? Le enviaron una ofrenda por mano de Epafrodito a Pablo y la ofrenda era bastante buena. Los hermanos ahí se pusieron con el apóstol y él dice, estoy lleno, habiendo recibido, ¿qué es lo que dice? Olor de lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando usted ofrenda, es sacrificio, es ofrenda. Y por último, la propia alabanza, la propia adoración, cuando usted exalta a Dios. Hebreos capítulo 13, verso 15. Con este verso nos vamos a quedar. Vamos a leer el 15 todos juntos. Bien fuerte, dice 1, 2, 3. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es sacrificio de alabanza? Es cuando mis labios invocan su nombre, cuando mis labios exaltan su nombre, pero por dentro mi corazón está siendo derramado delante de Él. Estoy muriendo por dentro. Es un sacrificio de nuestro corazón delante de Dios. Eso es lo que decía el rey David. Sacrificios no te agradaron.
Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, el corazón quebrado delante de Él. ¿Por qué? Porque eso muestra el sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en ustedes este sentir, amados. No ofrenden mal, no sirvan mal, no alaben mal. Alaben conociendo qué están haciendo. Alaben con entrega, con sumisión, con dependencia delante de Dios. Adoren de esa forma y ese sacrificio de alabanza va a ser recibido por Dios. Amén. No seamos como los antiguos, que solo entregaban cosas, que pensaban que era la ofrenda era entregar, que pensaban que la alabanza era solo cantar. No caigamos en ese error, porque podemos estar deshonrando el nombre de Dios con nuestro corazón, aunque nuestros labios digan lo contrario.